¿Es la IA buena o es la IA mala? ¿La iglesia podrá sacarle algún beneficio a la IA? Tú no te puedes quedar fuera de la conversación. Welcome a la conversación. De seguro tú no estás listo para esta conversación porque este tema de la IA pica y se extiende y continuamos con esta serie. Y hoy, cuéntenme, ¿cómo vamos a empezar esto? Pues hoy es el día que cada uno va a coger su postura. Hoy vamos a decirle nuestra verdadera opinión sobre la IA, pero también vamos a ver muchas ventajas y desventajas. Así que va a ser un episodio bastante lleno y rico de información. Aquí el neutral sobre la IA soy yo no tengo postura ni preferencia, para que todo el mundo esté claro, no tengo preferencia, No. yo apenas la uso. Ok, primero que nada, tienes que tener una opinión sí o no, Sí, porque, como dice la Biblia, una fuente no puede dar dos aguas, así que yo no te lo voy a permitir. Y a mí me van a escuchar como el hater más grande de la IA, así que... y definitivamente aquí la ambigüedad no es parte de la conversación. Tienes que asumir postura clara, definida en cuanto a lo que vas a pensar. ¿Vas a actuar? Cero. Miedo, exacto. Pues con cero miedo, La coge IA, postura. la IA. Y repasando, ¿verdad? Lo que trabajamos o conversamos en los episodios anteriores, hablamos sobre la IA en nuestro ambiente cristiano, ¿verdad? Cómo influye dentro del ambiente cristiano las prédicas, cómo sustituye, ¿verdad? A veces, en muchas ocasiones, a Dios con todos los avances que estamos viendo. Pero hoy vamos a desglosar un poquito lo que son ventajas y desventajas en varias áreas, porque es en nuestro ambiente cristiano y nuestra vida cotidiana como tal. Como tomando, por ejemplo, un video que vi hoy de una maestra de Colombia, creo que es de Cartagena, donde ella la grabaron regañando a todos sus estudiantes porque ella decía que lleva 20 años dando clases y que ellos no se habían podido convertir genios de la noche a la mañana porque todos hicieron el trabajo perfecto, o sea, ningún cero de error. Así que eso sí se lo podemos atribuir a la IA. Estudiantes, O sea por que, favor, esfuércense no, un poquito más. vamos a ser neutrales. O sea, vamos a ser neutrales. Ajá. Vamos a ser neutrales, pues. Vamos a ser Pues entonces, neutrales. Vamos. La maestra mejoró su técnica. Siempre hay una oportunidad de mejora. La IA no tiene nada que ver. su éxito Claro fue que tan y sí. tan excelente con los estudiantes, les llegó de tal manera que todos sacaron perfecto. Qué conveniente para los estudiantes, Chacho, claro. esas probabilidades están bien bajitas. No, pero para el magisterio como tal en general debe ser bastante frustrante, ¿verdad? Porque su función principal es precisamente dirigir, es precisamente corregir, validar conocimiento de sus estudiantes y si los estudiantes están simplemente confiando completamente su aprendizaje a la inteligencia artificial, pues su proceso como tal de información, de análisis crítico, pues se ve sumamente afectado porque... Realmente no tienen aprendizaje porque como postura, como alguien que ha dado clases como profesor, pues te puedo decir que usualmente esas personas que hacen el trabajo con inteligencia artificial no tienen nada de conocimiento. Cuando le hacen las preguntas en persona, en vivo, es más Se fácil, escrachan. es más fácil explotarle esa burbuja con una sola pregunta. Y cuando son debates, le escuchas el argumento, se lo tomas voltearlo de otra perspectiva, después empiezan ellos mismos a contradecirse y le destruiste todo el argumento. Porque durante el proceso muchos no hacen el pensamiento crítico o el procesamiento de la información, el verificando validez, porque a veces la IA te va a dar la información incorrecta, la IA no es perfecta, por más que sea inteligencia artificial, no necesariamente es perfecta, porque puede conseguir mucha información del internet que está mal. Pero danos ejemplo en tu caso como... Mi caso, En tu Como caso como profesor. profesor, porque aquí el Práctico. profesor, ya, el profesor eres tú, Vamos, así que pues... vamos, yo me quería mantener Tira humilde. alguno, tíralos al medio, tíralos Yo me al quería medio. mantener humilde. Pues en mi caso como profesor, pues yo veía muchos trabajos similares que si yo le hacía la misma pregunta al ChatGPT, porque la gran mayoría conoce al ChatGPT y no conocen las otras inteligencias artificiales, tú empezabas a ver el mismo patrón en la escritura, el mismo patrón en el lenguaje utilizado y la misma temática con el mismo punto de vista.
So, cuando tú tienes una práctica cognitiva de lectura, pues es más fácil notar ese tipo de cosas. Entonces tú ves el estudiante que cambió la palabra visión por observación, visión por ver, Sinónimo, sinónimo. y lo único que cambió fue una sola palabra, solo para que los sistemas que usamos los profesores cuando damos clases en línea, no detecte el plagio, pero empieza a detectar, a marcar el plagio como quiera, porque ya hay muchos textos iguales que donde único hay una diferencia es en una palabra que se utilizó en este y en este no. Sí. Y esa es parte de una de las resistencias que siempre he tenido con relación al tema de la IA, porque más que una herramienta de ayuda, como muchos dicen utilizar, realmente degrada. Me siento. Ay, lo digo, qué bueno, aludido. porque lo dije por ti. Degrada el No hubo proceso de alusión alguna en ese aprendizaje. directo. El proceso de aprendizaje conlleva tiempo, necesitas aplicar para que ese proceso de aprendizaje en nuestra mente se dé, ¿verdad? Que esas neuronas puedan unirse para completar algún proyecto o algo. Y si simplemente yo estoy enviando un prompt para recibir un trabajo, ya ni siquiera es que ni le doy copy-paste, ni lo leo, es simplemente completé el trabajo, lo pido en PDF, lo imprimí, lo entregué, ya cumplí con una tarea. Así que eso es una de las desventajas que veo en lo que es el campo de educación. Entiendo que los maestros necesitan y el sistema educativo necesita reestructurarse completamente. Quizás no tanto, olvídense de las asignaciones, mi gente. Olvídense de las asignaciones. Validación en el salón. Sí, porque Validación full en el salón de conocimiento, porque es lo que les va a ayudar a ustedes a precisamente a garantizar ese a aprendizaje de garantizar los y no estudiantes. solamente conocer el nivel de aprendizaje de cada estudiante, porque si no se exponen dentro del salón, en sus casas van a hacer maravillas por obtener la A, que es lo que muchos padres exigen, pero ya entonces pierden de perspectiva realmente al costo de qué. Entonces, esos mismos estudiantes no tienen temas de conversación, como mencionaste, su análisis crítico va Decayendo. decayendo, no tienen vocabulario, porque entonces tampoco si mandan a leer novelas y demás, pues tú puedes conseguir un resumen, tú puedes conseguir las preguntas claves para un examen o lo Bueno, que yo, sea. yo difiero porque eso es un vocabulario nuevo. Es un vocabulario Las nuevo. muletillas son un vocabulario Vaya, nuevo. Apunten vaya. eso, mi gente. Qué aporte Ave María, al ¿qué? vocabulario. Al vocabulario. Te debo mandar para la Real Academia Española. Sí, todos esos procesos que se daban en uno entonces sentarse con un libro, estudiar, practicar, para una presentación oral, por ejemplo, son cosas que van validando aprendizaje que se está perdiendo. Y realmente, pues, como digo, es una alerta, súper alerta para el sistema educativo porque necesitan ya trabajar con esto de manera proactiva para regularlo. Y de la misma manera que hicieron, muchas escuelas tuvieron que hacer con lo que es el uso de los celulares dentro de, ¿sabes? Del plantel Dentro escolar. del plantel y del salón como tal. Hay maestros que simplemente pues le dicen a todos los estudiantes que dejen su celular en la canasta, hay otros hay que dejarlo en el loque. Hay escuelas que lo están sacando desde que el estudiante entra, y no me quiero ir del tema, ¿verdad? Pero van a tener que tomar medidas drásticas para controlar lo que es la inteligencia artificial dentro de las aulas, porque ya se está saliendo de control. Y simplemente esta maestra ya, ¿verdad?, explotó con sus estudiantes, pero esto es algo que es como una bola de nieve, se sigue agrandando y ya está explotándonos también en la cara a todos nosotros y no estamos haciendo absolutamente nada. Así que más, ¿qué tienen que decir sobre eso? ¿Qué tú opinas, Jensen? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tú Vamos. opinas? Bueno, obviamente no puedo contradecir que hay personas así, pero también Sí. conozco de otro tipo de personas, como niños de 9, 10 años, que utilizan la IA para que les enseñe cosas. Incluso cogen las asignaciones, que hace las tareas, y la IA le hace exámenes y aprenden. O sea, obviamente, dado a el reflejo social, pues entiendo que es el menos por ciento, pero también habemos personas que sí sabemos sacarle provecho.
Pero yo soy una persona parcial, neutral, totalmente neutral. Yo no tengo ninguna preferencia quiero que quede claro que todos mis comentarios son totalmente objetivos y neutrales. Ok. By the way, antes de que continuemos, debo hacer un disclaimer que no hice al principio. Tú sabes, las opiniones emitidas en la conversación no forman parte de la opinión compartida de nuestra iglesia ni de nuestra comunidad de fe, por si acaso. Así que lo salvamos de eso. Simplemente esta es la conversación, lo que aquí se dice, aquí se queda. Por eso es que tú tienes que ser parte de la conversación ahora. Uy. ¿Qué ibas a decir ahora, Uy, Luisito? ¿Eh? ¡Qué smooth! ¿Te viste? Esto está Gacho. fluyendo, Pero fluyendo. ¿qué yo puedo decir? Pues yo puedo dar un ejemplo. Que en el caso de lo que mencionó Jensen, que hay chicos que lo utilizan para que la IA le haga examen, lo ayude a estudiar. Yo puedo decir que yo he refrescado mi conocimiento de programación para hacer un proyecto que yo estaba haciendo aparte, personal. Y utilicé la IA para practicar y refrescar ese conocimiento de programación que yo tuve en un momento cuando estudié ingeniería. Pero, conociendo la sociedad que yo he tenido al lado, estudiantes que he tenido como yo siendo profesor, como fueron compañeros de clase, Ujú. es bien, para mí yo lo veo bien difícil ver estudiantes que hagan ese tipo de cosas. Sí, la realidad es que Los son hay, pero- excepciones a la regla porque esta generación lo quiere todo rápido, lo quiere de inmediato, sin esfuerzo. Microondas. Exactamente. Después que el resultado esté ahí, no me importa el medio. Y entonces no entienden el daño que se están haciendo ellos mismos y tampoco volvemos a lo mismo. No hay una regulación ni de parte de los padres, porque en el caso de ustedes ya están bastante grandecitos como para tener un hilo de moral o ética para seguir y quizás tener un equilibrio en lo que y un juicio más avanzado De cómo lo utilizamos. de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se sale de las manos de mi control, como hablamos, tú sabes, puede sustituir a Dios, puede sustituir al Espíritu Santo. Yo estoy cayendo en eso. Pues entonces nosotros tenemos una tela de juicio diferente a lo que son los estudiantes, especialmente adolescentes. Hay excepciones a la regla, sí las hay, pero posiblemente esos estudiantes han tenido una guía para llevarlos a ese punto, porque es bien raro que de la nada un estudiante salga, ay, voy a usar la IA para que me haga un examen para estudiar. Pero ¿Sabes? eso, No, pero- porque si yo puedo ahorrar ese tiempo, la IA me puede hacer el trabajo, yo puedo sacar ese tiempo para hacer el gaming, estar en las redes sociales o estar haciendo cualquier otra cosa fuera de lo que tiene que ser trabajo, esfuerzo y estudio, lo voy a hacer. Ya, Ya, puedo. exprésate. Me puedo expresar. Se puede Expresate. expresar. Vamos a resumir esto bien sencillo. Educación. Si los padres te educan bien, te entrenan bien y saben lo que están haciendo, eso se refleja en los hijos. Bueno, lo voy a dejar ahí porque no es el tema. Exacto. Sí, no, Pero pero me estás metiendo educación y eso tiene que ver. La educación empieza en la casa. definitivamente, y estamos completamente de Estamos acuerdo. ready. Creo que los tres estamos de Mira, acuerdo con cero eso. miedo. Cero miedo. Ah, cero miedo. Pues Hay entonces programas que esa no es lo una ven. gran desventaja con relación a la IA, que los padres son los primeros que no saben ni qué es la IA, ni para qué se utiliza, ni cómo está influyendo a los jóvenes, ni a qué nivel hoy día a los niños, porque los niños ya están más avanzados que incluso muchos jóvenes en correlación a lo que es la inteligencia artificial. O sea, el desconocimiento nos está desbaratando. No tenemos una línea de regulación porque hay demasiado desconocimiento y empieza por los padres, los adultos que se supone que estén al día con esto y es una desventaja. Estamos en la nada, estamos en ceros. Es Bien bien cero. poca la gente que se ha informado sobre las muchas herramientas que podemos utilizar, muchas cosas en las que se puede y no se debe utilizar y en las que sí está pasando que ya, como les dije, nos está explotando en la cara. Y la educación es una de esas, la educación del hogar, la educación, el sistema educativo en general. Así que es una desventaja full para el sistema educativo. Podría ser una herramienta espectacular, pero realmente el desconocimiento nos está llevando a la borda. La gente usa ChatGPT como si fuera Google. Y Y eso puede ser mucho más. no es que, como ya mencioné, o sea, el 98.3 o a 4 no sabe usar la IA, pero eso no es el tema. Estamos hablando de los beneficios. Así que, ¿cómo tú Beneficios. encuentras un beneficio en nuestra comunidad de fe? Que es lo que, porque no me voy a meter en la educación, porque no, No es el tema. No es el No es tema. el tema, Pues, no es el tema. No es el Entonces, tema.
Empezamos Este puede ser caliente, otro. así que... Ese puede ser otro, ese puede ser otro. Mira. Pendiente por ahí, para ver otro episodio de eso. Pero, ejemplo de cómo puede ser de beneficio, como tú mencionaste, o sea, tú lo puedes usar para que te ayude a hacer la tarea con las explicaciones, para que tú lo puedas entender, y después pedirle que te haga unos ejercicios adicionales para tú hacerlo por tu cuenta. Sí se puede hacer. Desventaja, pues ya ahí tiene que ver mucho con la persona individual y no todo el mundo lo va a utilizar así. Ujú. Muchos van a hacer, hazme la asignación, salgo de eso y me voy. Sí. Pero en tu caso has mencionado, por ejemplo, que lo usas para estudios bíblicos, para profundizar en la palabra. Pues yo lo he usado en el aspecto ya, dejamos la educación, vamos a darle brega a la educación. Sí, esa es porque ya, Especialmente ese tienes tema razón. en Puerto Rico es algo crítico. Pero si lo pasamos al aspecto de la iglesia, que fue uno de los episodios que hemos tenido, de cómo la IA ha ido entrando, cómo notarlo y cómo podemos utilizarlo para bien, pero cómo se puede utilizar para mal. Porque está el ejemplo de que podemos decirle a la IA que me haga una prédica que se escuche bonita y que apele a las personas que se sienten tristes. Y él me va a preparar una prédica excelente para atacar ese sentimentalismo de tristeza. Pero ¿qué pasa? Le pedí a la IA que hiciera la prédica. Yo no intimé con el Señor, yo no leí la Biblia, yo no profundicé, yo simplemente vi la prédica, me sonó bonita, esa es la que voy a dar. Y ya ahí se pierde esa conexión que tenemos que tener con nuestro Padre. O sea, yo no, como yo voy a decir que amo a mi padre si no tengo una comunicación con ellos? Como Ujú. si yo fuera a mi casa y me encierro todo el día en el cuarto y no les hablo absolutamente de nada. So, realmente no tengo ninguna relación. La relación se está dañando estando bajo un mismo techo. Sí. Pero para que no digan, ¿verdad? Que la IA es un completo cuco para mí. Yo no soy totalmente resistente. Comencé bastante Los factos son resistente. los factos. Yo soy el Los hater factos número son los uno, Yo factos. Mateo. soy totalmente Está resistente. grabado y los factos son los factos. No voy a decir más nada. La realidad es que dentro de nuestros ambientes cristianos podría agilizar mucho trabajo administrativo, lo que es contabilidad, las contabilidades de las iglesias, llevar la agenda de los programas, en la proyección con relación a la música y demás, crear, obviamente en el proceso creativo dentro de las iglesias, pues mira, sí es una ventaja y nos ayuda a mantener quizás el foco en lo más importante es que esa gente, lo que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Que ministramos y lideramos a personas, ese consejo de tú a tú, esa atención de las necesidades de nuestra gente que no deben pasar desapercibidas ni deben ser sustituidas nunca por una inteligencia artificial. En esas cosas podemos enfocarnos cuando la inteligencia artificial nos da tiempo en tareas administrativas, de agilizar, de minimizar y en la efectividad, obviamente, para entonces nosotros proseguir a enfocarnos en lo que realmente importa. Y eso sí lo veo como una ventaja dentro de lo que las iglesias, que volvemos a lo mismo, quizás no lo estamos aprovechando al 100 Máximo. por la falta de conocimiento de cómo hacerlo y de alguien, quizás algún experto en el tema que pueda dirigir de manera correcta a un grupo de liderazgo de personas dentro de la iglesia que se puedan hacer cargo de manejar esto, que sea de manera auditable, que sea de manera medible, obviamente, porque siempre va a haber una mente humana detrás de lo que se hace artificialmente. Y eso es bien importante. Volvemos a lo mismo, porque estamos en un ambiente cristiano y hay que mantener una ética moral y espiritual sobre todas las cosas, ¿verdad? No irnos por encima de lo que está correcto, de lo que dice la palabra. Y eso, pues sí, lo veo como una ventaja. No sé si tienen más que decir de eso, porque ahora se quedaron callados. No, No, porque no, pues, queremos vamos a ver. que tu punto llegue. Que mi punto llegue, pues Pero- otra ventaja, y ya que me diste, ¿verdad?, el paso, es el alcance que tenemos con relación a la palabra. No tanto, ¿verdad?, lo que ha hecho las redes sociales, ¿verdad?, pero sí, por ejemplo, en el trabajo de traducción de la Biblia. La IA ha hecho un trabajo masivo en lo que es traducir a los idiomas más difíciles en el menor tiempo posible y eso es parte del cumplimiento de la misión, ¿verdad?, las profecías y la encomienda que nos dejó Jesús sobre ir a esparcir el Evangelio a toda tribu, a toda nación, a toda lengua. Y esta traducción en muchos más idiomas de la Biblia, de la palabra de Dios,
es una mega ventaja para que se pueda llevar la buena nueva de salvación a países donde quizás, si no fuese por esta ayuda, se haría de aquí a muchos años más. Entonces, esto ha ayudado a acelerar el proceso de traducciones, no tanto dentro de lo que es el campo de la Biblia, sino también de lo que son los servicios, porque ya hay servicios que son dados en inglés, pero automáticamente con inteligencia artificial están traducidos al español y sabré Dios a qué idiomas tú puedas ya traducir, simplemente con un buen programa de IA, a China, a Japón, a los países, volvemos a lo mismo, que han sido más difíciles de llevar lo que es la palabra por el aspecto legal, ¿verdad? El aspecto religioso de cada uno de esos países, así que también lo veo como una gran ventaja dentro de nuestro ambiente cristiano. No sé qué me pueden decir. Pues yo te puedo decir que hay más ventajas que, además de la traducción, o sea, ahora mismo yo lo he utilizado a veces cuando estoy haciendo mis estudios. O sea, estoy leyendo un capítulo de la palabra y le pregunto a ChatGPT, como que tú me puedes decir sobre este versículo y él me trae una perspectiva totalmente diferente. Ahora, yo uso esa perspectiva, la analizo, la comparo con la que yo estoy teniendo y lo sigo utilizando, pero entonces sigo continuando con la mía. Entonces lo que me dijo ChatGPT yo lo analizo y le pregunto al señor, que yo lo uso como una herramienta para añadir a lo que ya yo estudié. Yo no lo uso como una herramienta para hacer todo lo que yo no quiero hacer. Que ahí es donde está la diferencia de lo que dije originalmente al principio, de cuando empezamos a hablar en el aspecto de la iglesia, que si lo usas por completo, ya ahí, fíjate, estás en las papas, hermano, hay que bautizarte, ungirte y hacerte la confesión de fe nuevamente como 70 veces 7. Pero si lo usas como una herramienta para expandir el conocimiento que ya tú estás intimando con el Señor, yo no le veo problema porque entonces a mí me gusta, en este caso a mí me gusta estar con Lizzie Jensen porque es una manera en la que yo expando mis perspectivas comparándola con las de ellos. A mí me gusta este dicho que dice, piedra no, cuchillo no se amola solo, o sea, hay que amolarlo con una piedra, hay que guayarlo. Para mí yo lo considero como una piedra para amolar este cuchillo que está aquí. So, si tú usas el ChatGPT cuando no, a lo mejor dice, ay, es bien tarde en la noche, no tengo con quién comparar la idea, tú puedes utilizar el ChatGPT para que te dé una perspectiva totalmente diferente. Pero tienes que tener el conocimiento listo, tienes que tener un conocimiento amplio, porque a veces las perspectivas que te puede traer ChatGPT pueden ser incorrectas. Porque tenemos que tener eso en cuenta. ChatGPT no te va a dar una respuesta perfecta todo el tiempo. Ujú. Ya lo hemos mencionado que ChatGPT, si no se lo sabe, se lo inventa. Se lo inventa, exacto. So, que es una manera que te puede beneficiar, pero también te puede confundir. So, es mucho filtro en este aspecto, si lo vas a utilizar de esta manera. Ujú. Y que no puede decir el experto que ha estado bastante No, porque callado. pues Sí, yo demasiado callado. tengo muchos haters aquí. Así No, que no, tú no tienes yo, haters. yo estoy Espero que voy no me cero miedo, yo no no tengo sé. miedo. Estamos Ah, ready. Yo los dejo que ustedes se enfoquen. No, pero ya es interesante el pensamiento de, como hablamos de la educación, de que empieza en la casa, cuando lo mencioné, es que así mismo la iglesia no se ha educado, se ha dormido. Y cuando repasamos la historia de lo que ha hecho la iglesia, es bien interesante porque, por ejemplo, en la revolución industrial, cuando se inventó la máquina de vapor, las familias emigraron de los campos a la ciudad en jornadas de 14 horas, o sea, una jornada insoportable. Y la respuesta de la iglesia no fue como en este tiempo. La iglesia dejó los templos y se fueron a las minas, a los sitios de trabajo, a las fábricas, para, para evangelizar. Entonces cambiaron Estructura la del, estructura del del culto, o templo. sea, Ujú. se adaptaron, entonces empezaron a hacer acción social, empezaron a atender las familias de ellos, o de las jornadas, o sea, del gasto físico, ellos atendían a esas personas. atacando la necesidad que se está creando por la Exacto. situación. Sí. Entonces, uno de esas personas fue John Wesley, que sacaron la iglesia metodista y se fomentó en las calles en Inglaterra. Entonces, la imprenta, cuando hizo el vapor, la gente no tenía acceso a, la, a, a los libros,
porque se escribían a mano. Con eso pues se aceleró, entonces empezaron la alfabetización, la gente a educarse y todo eso. Y es bien interesante porque la iglesia fue parte, cuando tú miras la historia, la iglesia formó parte de todo, de Los grandes supo de esos movimientos. movimientos. Es Entonces, que en esos movimientos grandes, o sea, las grandes más grandes universidades en el mundo, la mayoría han sido fundadas por si lo tomamos así, por la religión Mm, del cristianismo. O sea, muchos de los grandes pensantes de la ciencia eran sí. cristianos. Y no solo las universidades, los hospitales, porque la iglesia, como dice Jensen, estaba activa y presente en donde estaba la necesidad. Y no solo activa y presente, sino que tenía una voz de influencia sobre el ámbito social. ¿Sabe? Hoy día se ha hecho tanto la separación de iglesia-estado que se ha perdido muchas cosas de perspectiva. Por eso es que, ¿verdad? Viene también este degrado social tan marcado. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿De dónde pasó? Pero fue creo que de esa separación donde la iglesia siempre fue una mano de ayuda para la sociedad en cada uno de los cambios globales y a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha hecho esta segmentación y entonces es más gente dentro de los templos ajena a lo que está pasando afuera y más gente afuera abarcando más espacio. Entonces, los problemas se siguen agrandando y muchas de las ¿verdad? De las posturas de la iglesia se mantienen silentes. Precisamente eso es lo que estamos conversando. Y entonces trae la perspectiva de la IA y muchos no saben ni que existe. vamos para la segunda revolución, que fue la electricidad en masa, o sea, producir electricidad en los hogares. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo la iglesia con eso? Cultos nocturnos, reuniones sociales por la noche, todo ese tipo de movimiento, la radio, lo que son los programas de radio. Billy Graham fue uno. Sí. O sea, que cambiaron, aprovecharon ese cambio social, ese cambio de eso, para esparcir el evangelio. Pues ya la revolución anterior, que fue la máquina de vapor, pues entonces la iglesia se movió a las calles y empezaron la divulgación de Biblias y del mensaje escrito porque se facilitó. Ahora, con la electricidad, las reuniones. Entonces, la próxima revolución fue la del internet, que eso explotó. Eso Que eso es lo explotó. que está bien vivo en estos tiempos, esto es lo más que ha marcado. O sea, yo nací en la era cuando ya el internet existió. Ujú. O sea, yo nací en el 99 y ya el internet estaba aquí. No estaba accesible a todo el mundo, pero ya estaba aquí. Ya está aquí. Nosotros somos de una generación donde comienza ese proceso, Nosotros fuimos los que comenzamos ese proceso. esos ruiditos de servidor, esas mega computadoras que pesaban más Esos que un ruidos eran dinosaurio. peculiares. Nosotros somos parte de ese cambio, por eso es que podemos quizás tener una perspectiva más amplia y, por ejemplo, en el caso personal, por eso quizás eso es mi resistencia, porque yo viví los dos mundos y entonces me resistí más al cambio y me aferré más quizás a la manera antigua de hacer las cosas. En el caso de Jensen, pues fue al contrario. Tú lo viste de tanto beneficio para ti, que te aferraste más entonces en especializarte quizás en esta tecnología que era nueva, usarla a tu beneficio, enamorarte de ella, porque verdad, enamorarse de ella, esa es la palabra, en el sentido, por ejemplo, de quizás nuestro trasfondo familiares son diferentes. Jensen es hijo único, yo tengo hermanos, así que saben que los que tienen hermanos nunca se enzorran. Pero Jensen necesitaba un proceso creativo mayor y eso le ayudó a entrar en ese mundo más fácilmente, ¿verdad? Sí, porque en la revolución eléctrica pues empezaron los carros, los barcos y todo eso. Entonces, cuando viene la computadora e internet, eso fue la lucha libre, las películas, no. El sonido, o sea, yo no soporto el sonido de baja calidad. O sea, yo no lo soporto. Las imágenes de baja calidad, Peor. peor. Nosotros hemos estado, hoy ha pasado de todo, se nos fue la luz,
Cuando estaban usando la computadora, la calidad no era la que yo La quería. calidad en la que estaba Sí. grabando Yo es estaba... fatal. Y adivina quién nos dio luz. La asistente que él le llama Quora. Bueno, sí, vale, tiene nombre y todo. En Así, otras inteligencia palabras, artificial. ChatGPT. Exacto. Espérate, ese es ChatGPT, ¿verdad? Sí, es uno de sus asistentes de ChatGPT. Se llama Quora. Pero eso no, tampoco viene con la Sí, ahora. pero volviendo a lo de la iglesia, es una oportunidad que tiene ventajas y desventajas. ¿Cómo Ya que? hablamos de utilizarle los mensajes. Cero. O sea, eso no debe ser así. Así para estudio y referencia y buscar información es útil. Ujú. Pero como decía Alicia, o sea, trabajo administrativo me ahorra un montón. Organizar la agenda, Eficiencia. organizar Eficiencia al grupos. máximo. Sí, O la sea, Exacto. contabilidad, finanzas de iglesia o de Audiovisual. una mega iglesia, imagínate. Audiovisual. Ahora mismo, iglesias pequeñas que no tienen recursos, no tienen músicos, ujú. pueden utilizar, hacer sus pistas, pueden hacer sus canciones. Si no tienes recursos para hacer canciones, las puedes hacer, te puede ayudar, puedes hacer la música. Son cosas Se va de las presentaciones de las letras y ese, a ese Ujú. nivel. Que eso es algo que yo he estado tratando de aprender bien en estos tiempos porque estar buscando y editando letras no es fácil. Ay, pero en estos días leí un libro que precisamente, no voy a decir el nombre para no... No free Pero, promotion. sí, no, y no por no entrar en eso, pero me chocó porque a pesar de que entiendo que son personas que vienen del mercado digital, de todo esto, de que tiene que ver con las comunicaciones, el enfoque, y es un libro cristiano, porque era precisamente sobre la IA en la iglesia, me chocó que casi todo el enfoque de ellos era una línea bien finita entre manipulación. Porque ellos daban ejemplos, aunque también entiendo que no están muy familiarizados Ujú. con la IA, pero uno de los ejemplos que a mí me chocó fue que ellos decían, no, con la IA tú puedes analizar en el medio del culto si la gente le está llegando el mensaje, la canción, para tú seguir con la canción y seguir. Y yo, "Ah, primero, yo no toco una canción para mover Masas. masa, Ujú. yo toco para adorar a Así Dios. es. Si el Espíritu ven, si mi conexión es genuina, como hablamos al principio, Ujú. de que el Espíritu Santo es el que toca, yo no conmuevo a nadie. O sea, Ujú. ahí como que hay líneas como que, y Yo todo era simplemente como que, aporto a la Ujú. causa, exacto. pero eso le toca al Espíritu Entonces, cuando Santo tú dices como concluir. que, incluso queriendo hacer algo bueno, y yo le decía a Alicia, yo quiero pensar de que la forma de expresarlo no era la correcta. O sea, quizás la intención no era como suena en papel, pero cuando tú miras, ah, es bien fácil, pues si tú te vas por esa línea, la manipulación. Eso es Ujú. manipulación clara. Clara. Manipulación, pues. Ujú. Entonces, Yo no. quiero manipular la masa porque, la llama va a decir, mira, a este no le llegó esta canción, córtala, cambia la otra. Ujú. Ya eso es manipulación a base de los sentimientos, de las emociones que estamos viendo en la gente. Y esto Pero, lo podemos hacer sin IA. O sea, tú tienes tan solo observa a las sí, personas. no, pero y Coge pasa, un libro, suponer. coge un libro de psicología y analiza a las personas. Créeme, vas a poder manipular a Pero quien es tú que, quieras. pero es que es sencilla. No pasa en las iglesias, no pasa en las iglesias que cantan una canción y ese día hubo un mover. Y la semana que viene, esa es la canción del momento, del mes, del Ujú. año. Ese es el flavor of the week. Hasta que surja otra que hay un movimiento. Entonces, así mismo, entonces voy a utilizar la IA para llegar a jugar con las emociones. Yo no estoy aquí para jugar con las emociones, pero Ujú. sí tiene ventajas en suponer, quizás un maestro o un exponente bíblico tiene una línea de pensamiento y a suponer, yo que critico mucho los que usan mucha palabrería hebrea, que si Ujú. mucho, yo estudio, yo las conozco, pero no es mi mercado, o sea, no es como decir, no es mi target, yo tengo que simplificar el mensaje, pero quizá hay veces con mi estructura mental yo no sé hacerlo, y el ChatGPT yo puedo llevarle mi bosque y decirle, tú me puedes simplificar esto Sí, a, pero a unas personas de 10 a suponer, si yo doy clase a los niños,
pues, para explicar este mensaje, adapta a los niños. Ujú. Porque en mi forma de pensar no sale. Entonces, pues, eso es una ayuda. Sí, porque te está ayudando a tener una mejor visualización de la idea que ya tú tienes. Ya es Sí. algo que ya tú tienes, Que ahí tú es una estableciste, revelación que ya está ahí. exacto. Y es simplemente perfeccionando una Es simplemente, técnica y buscando quizás algún una guía adicional, y eso no está mal porque es precisamente lo que nosotros hacemos con los libros, Ujú. porque cuando éramos pequeños lo que existía era la enciclopedia, mi gente. Entonces, si tú querías saber algo, tú tenías que ir donde la enciclopedia, O ir a abrir un cuando, libro y buscar ahí. Pues la enciclopedia ahora mismo es digital, es simplemente hablarle y me va a dar la contestación y volvemos a lo mismo. Eso me agiliza Yo mucho. soy de Wikipedia para que De conste, que se Wikipedia. vea para acá, así que para que... Wikipedia está lleno de errores también. Pero, anyways, o sea, lo que sí, volvemos a lo mismo, que quizás había un proceso diferente, entonces yo coger esta enciclopedia, abrirla y leyendo otras cosas, porque iba aprendiendo de muchas palabras en lo que yo llegaba a lo que quería, y de hecho me interesaba y podía seguir estudiando y demás, que ahora mismo pues entonces recibo la contestación fácil, ligera, instantánea, y entonces puede que yo no le esté prestando atención. Entonces, en mi proceso de aprendizaje se ve entonces un poco trabado, por decirlo así, porque simplemente, pues, mira, pues, ¿cuál es la capital de China? Me tiró el nombre, pues está bien. Pero entonces, como que es cuando los maestros decían, ¿cuál es la o los capital de padres China? nos decían, yo te digo las cosas y te entra por un oído y te sale por el otro. Pues de esa misma forma ya estamos entonces en un sistema de mecanismo tan marcado con lo que es recibir respuestas de la IA, que entonces nuestro proceso de aprendizaje se está quedando en baja, porque simplemente es tan rápido que me entró por un oído o entró por mis ojos y se fue. Si me preguntan mañana, posiblemente yo no retuve ese conocimiento, no hubo una bueno, no se completó ese proceso de aprendizaje en cuestión de eso, porque también puedo cargarme de tanta información que no retengo nada, que es lo que mencionó Luisito, no sé si fue cuando se fue la luz o en el segundo, en, en la segunda versión, Entiendo que fue en la pero primera, en la primera, el pues mira, aspecto de un buen que punto. el estudiante hace todo el trabajo con ChatGPT y después cuando tú le preguntas no tienen nada de conocimiento de lo que te puso en el Sí, papel. no retuvo nada de esa Yo entiendo información, que sí lo mencioné en este porque también. sí, exacto. De otra Pero, manera, pero sí. era un buen punto, Aníbal, lo tenía que repetir. Sí. O sea, porque nuestro nivel de retención, y igual, volvemos a lo mismo, esta generación no tiene nivel ni de retención, no tiene nivel de concentración. Porque todo de mucho tiempo Mira, hasta, es una mosca, los perdimos. hasta su contenido de entretenimiento es de poco duración, o sea, no... Exactamente. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Esa es una gran desventaja de lo que es la inteligencia artificial dentro de nuestros ambientes educativos y de niños. Hay otras ventajas también, como lo hemos hablado, el poder traducir los textos bíblicos, el poder alcanzar a través de traducciones instantáneas, momentáneas a diferentes idiomas con relación al Evangelio, a la palabra de Dios. Eso es maravilloso, realmente, de verdad. Eh, el poder ahora mismo, pues, no sé si sin un sistema de auricular o a través de tu celular, ir a otro país y instantáneamente también poder expresarte con esa persona, qué es lo que tú necesitas y que te pueda entender a través de inteligencia artificial, pues es algo que si volvemos, si la iglesia está al pendiente, lo va a poder utilizar. Ahora mismo estamos hablando por ejemplo, grupos de misioneros que van a tantos sitios donde hay lenguas extrañas y demás. ¿Qué ventajas tendrían de tener esta ayuda de inteligencia artificial para poder llegar más fácilmente a esa gente? Sin sustituir, volvemos a lo mismo, el trato de tú a tú, sino utilizando las herramientas de inteligencia artificial a favor en cada situación. Creo que aquí clave es no marcar una ecuación, un método de para esto sí, para esto no, sino aplicarlo pertinente a cada situación. No sé qué pienso. Sí, y también está, ya lo hemos mencionado otras veces también, lo médica, las implicaciones médicas, que son unos avances que pueden ayudarnos. Lo de la investigación que tú traíste de las El diferentes cáncer. Lo del enfermedades, cáncer, lo de la precisión en la construcción del ADN, o sea, no,
tiene muchos beneficios, Ujú. pero a la hora de la verdad, si lo analizamos bien, la manera en cómo nosotros lo podemos utilizar es lo que puede traerle riesgos realmente. Volvemos, la educación. Ajá. Es la forma de, porque nos gusta lo fácil. ¿Qué yo voy a hacer? Pues voy a coger un examen, o voy a coger esto y lo voy a hacer. Pero sí, si en verdad, yo digo, si cuando yo estudiaba yo hubiera tenido esto, ¿dónde yo estaría? Porque a suponer, ¿quieres aprender un idioma? Ahora mismo el traductor que viene por default del teléfono, el, el de Google y creo que el de Microsoft también tiene una parte que dice Learn. Ahora Que él te mismo, enseña, o sea, que tú quieres practicar y te dice, vamos a practicar el idioma. yo estoy seguro Que que si si lo tú quieres hubiera usado practicar, en cálculo, créeme, yo hubiera aprendido mucho más rápido. Estoy seguro. Después de lo rápido que yo pude refrescar conocimiento y adquirir nuevos cuando hice lo de programación, porque yo lo que hice fue pedirle, básicamente, mira, créame un curso para yo aprender a programar una aplicación. O sea, yo refresqué conocimientos que ya yo tenía, pero entonces aprendí conocimientos nuevos mucho más rápido. Que a lo mejor que mucho sí lo había tocado cuando cogí una clase de programación en la universidad, pero nunca lo entendí bien. Ahora yo lo usé con bueno, ChatGPT. porque no le puedes preguntar. O sea, no te puedes preguntar, no es lo mismo que eso. Entonces, en ese caso, o sea, Créeme, yo he yo aprendido hubiese estado en mucho mejor en varios, la en universidad. tantas cosas en 6 meses que tú dices, que me hubiera tomado regularmente años en aprender. Ujú. Pues qué bueno que mencionas lo de la traducción, porque la realidad es que actualmente hay mucha gente que vive precisamente siendo maestros de traductores. Entonces, en el campo laboral, próximamente podemos ver una revolución, y eso podría ser una desventaja para la fuerza laboral humana cuando es sustituida entonces por la IA. Además, actualmente lo que se está discutiendo y la iglesia tiene que tener esto en mente y prepararse, y no es alarmista ni meter miedo, pero están las noticias, ¿sabes? Vea las noticias. Voy a hablar de Amazon nada más. Amazon despidió 14.000 personas, creo que fueron, Aproximadamente por ahí. aproximadamente, de trabajo de oficina. Y se entiende que entre el 2026 y 2027 despida 600.000 empleados, más de medio millón de empleados, en una sola compañía, porque ellos despidieron 14.000 ahora de trabajo de oficina. Y ahora, entonces, ellos, lo que se prevé es que los 600.000 va a ser en trabajo de almacén y cosas. Son más de medio millón de personas sin empleo en Estados Unidos. Vamos, no estamos hablando de Walmart, que, va a ser, que si uno se tira por aquí, el otro se va a tirar. Estamos hablando de que en la jugada de los miles de personas que hacen, ellos se van a ahorrar yo no sé cuántos cientos de Millones. de millones. Y eso y que supuestamente adquiere para el cliente como un 7%, un 10% en bajo del producto, pero en realidad eso no va a pasar. Pero cuando tú ves, eso es nada más de una compañía que si, si ves, Amazon y Walmart compiten, Walmart no se va a quedar atrás. Ya Walmart tiene sus robots en las tiendas que limpian, que hacen, que escanean y ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de que va a haber despidos. Entonces, cuando tú escuchas a los grandes ejecutivos como el de Microsoft o el de OpenAI, que entienden que en los próximos años la jornada laboral va a ser de 3 días, o sea, es alarmante, y la iglesia tiene que estar consciente Y preparada y para... preparada, porque cuando tú empiezas a ver esa grande población sin empleo, obviamente si no hay empleo, hay escasez. Ahora mismo, Estados Unidos está nosotros estamos en una recesión. Ujú. Estamos en una recesión, o sea, el gobierno cerró, tú sabes. Sí. Entonces, y no ha pasado, o sea, y esto está empezando. Sí, está empezando, pero ya lo hemos visto. O sea, las señales ya estaban ahí cuando empezaron a traer que tú te escaneabas tú mismo la compra. Y ahora mismo ya estamos pasando a que tú solamente pasas con el carrito y ya se te debitó hasta de la cuenta. Ujú. Ya tú pagaste, saliste y el recibo está en el teléfono y todo. Entonces, ahorita yo O hablaba sea, de las ya revoluciones. eso, o sea, ya hasta los puestos que uno decía cajero, porque tiene que tener contacto con la gente,
Ya no. Pero sí, ¿desde cuándo tú no te cobras en Walmart? ¿Desde cuándo no te cobran en Walmart? Ya están los cajeros ahí. Dice, yo en el resumen pongo, soy cajero en Walmart, porque yo mismo me cobro. Pero O sea, es alarmante en el sentido de que hay que tomar conciencia, porque la historia está para observarse, o sea, para verlo. O sea, si la revolución industrial, cada revolución que mencioné, se tardó más o menos 30 años en estabilizarse la economía. O sea, son días ahí vino la Gran Depresión, vino todas esas cosas porque la sociedad entró en un cambio totalmente. Lo que tú conocías cambia. Y si tú ves la revolución de vapor, empezaron todas antes que si el trabajo era a mano, los que escribían libros, todo eso, o sea, son cosas que cambian. Entonces, la contabilidad se llevaba a mano. Ujú. O sea, mucho trabajo que ya de por sí pasó a computadora, ahora está pasando a inteligencia artificial. O sea, que no necesitas ni que tú necesites un humano que esté haciendo el typing. Sí, entonces, y que esos son uno de los puntos que hablan, ¿verdad? Los efectos que defienden lo que es la inteligencia artificial. Es que dicen que la inteligencia artificial está haciendo tareas que el ser humano nunca debió haber hecho. Mm. O sea, en esas tareas de fuerza, en esas tareas de limpieza, ¿verdad? Que debe estar ocupado en otras cosas. Pero la realidad es que esa es la forma de vivir de demasiada mucha gente hoy día. Entonces, tú quitarle esa oportunidad va a ser un gran cambio para nuestra sociedad y como ustedes mencionan, la iglesia debe estar al día y a la vanguardia es la palabra, a la vanguardia de esto. Así que yo le puedo dejar clara mi postura en estos momentos con relación a la inteligencia artificial en nuestros ámbitos cristianos y demás, ¿verdad? Basado en las pocas ventajas y desventajas que hemos hablado, porque hay muchas otras para desglosar, pero no terminaríamos nunca. porque nuestro enfoque no es ser un historiador de la IA. Ujú, Técnicamente exactamente. es tener una conversación donde te cree conciencia y te Sí. motive a tener tu propia opinión. Para que tú Damos la busques, bolita y tú tú busques. analizas. Pero mi postura con relación a esto, y como les dije, súper resistente a lo que es la inteligencia artificial desde mi adolescencia. Pero la realidad es que esa resistencia no va a ayudarme a lo que viene, a enfrentar lo que viene. Porque precisamente la resistencia nos mantiene ignorantes, la resistencia nos mantiene ajenos a lo que está pasando y cómo yo puedo ser respuesta a lo que está pasando. La resistencia es un escudo invisible que la realidad es que me va a llevar a evitar y evadir la situación, pero la situación no se va a poder evadir, ya está en medio de nosotros, ya está ocurriendo y está ocurriendo de manera acelerada. Así que de igual forma que yo tuve que pasar de una resistencia a aceptar que como la internet, eso es algo imparable, es algo que vino para quedarse. La inteligencia artificial pasa de ser quizá un enemigo para mí a yo empezar a conocer de qué maneras, porque recuerden que el conocimiento es poder, así que la ignorancia te lleva a la perdición completamente en todos los sentidos y la pérdida ¿verdad? De las armas necesarias para lidiar con lo que se nos está viniendo encima como sociedad a nivel global. Así que la educación, volvemos al tema del principio, es algo vital para uno conocer de qué formas yo puedo ser efectivo utilizando la IA, porque tenemos los elementos correctos en cuestión de tela de juicio. Si no hay regulaciones a nivel gubernamental, si no hay regulaciones a nivel educativo, si no hay regulaciones a nivel corporativo, nosotros somos las personas que estamos en esa línea de poder hacer un cambio, de poder empezar a exigir, de hacer una voz para exigir, necesitamos regulaciones para esto, necesitamos educarnos como ministros de la iglesia para poder utilizar estos sistemas a nuestro favor, conocer ventajas y desventajas y volvemos a mencionar que sean de maneras medibles, auditables, porque todo necesita una validación, una observación de una mente clara, de una mente que esté debidamente dirigida, pero conociendo, en base al conocimiento, no de mis prejuicios, no de mi resistencia personal a ciertas cosas, sino brincando esa barrera
en favor de un bien mayor, en favor de una comunidad, en favor de familia de la fe que se va a ver afectada y está siendo afectada precisamente por estar en este desconocimiento, por estar ajenos totalmente a lo que es la inteligencia artificial y cómo nos está afectando, cómo nos va a seguir afectando en los próximos meses, ni siquiera años, en los próximos meses cuando se sigan añadiendo cosas y vaya demasiado rápido al paso de lo que nosotros podamos ir si seguimos resistiéndonos a este movimiento, a esto que ya está con nosotros, que no va a parar y que necesitamos entonces tomar cartas en el asunto, cero miedo, pero educándonos y haciendo los pasos correctos para poderlo utilizar, por lo mismo, no que la IA nos controle, sino nosotros controlarla de manera responsable. Esa es mi postura. ¿So a favor o en contra? Yo estoy en favor de educarnos para lidiar con Sí. ellas, claro que sí. So, tu postura es igual que la mía. Mía es a favor de la IA y educación de las personas a utilizar la IA. ¿Bien? Yo estoy... Cero neutral. Lo voy a con neutral. Yo no voy a emitir opinión. Mira. No, yo uso la IA constantemente, soy a favor de la IA, pero con conciencia. Es cuando... So, para resumirlo, los tres estamos a favor de la IA. Sí. Lo único que queremos es educarlos a ustedes y que se eduquen ustedes también. en el Sí, caso... no, ya pero se que diría que quieran- ni en favor ni en contra. No, 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 no. Pero volviendo, o sea, me estuvo curioso porque yo uso la IA constantemente. Lizzy mencionó de que ella estaba reacia y yo, cuando ella estuvo reacia, yo respeté eso y no era entré de lleno. Pero viendo todos estos cambios sociales y todo esto, en los últimos meses le he metido full a aprender y eso. Entonces, estuvo interesante porque nosotros trabajamos con jóvenes y se supone que son una generación que están actualizados Al día. al día. Y cuando en estos días estábamos compartiendo cosas que yo he hecho, y ellos se quedaban, y eso se puede hacer. Y yo hice, o sea, ahí mismo como que es un Balde de agua es un fría. cantazo, Ujú. pero a la misma vez tú dices como que hay que Hay buscar, taller, hay hay taller, taller, hay taller. tenemos taller, Entonces, si no sabes, porque yo la uso conscientemente y a veces también puedo decir que me mando, porque también hay veces que Yo yo- soy tu medidor. sí, pero a lo que me refiero, a lo que vamos, o sea, yo trato y yo la uso como un complemento, como lo que es, Ujú. porque la gente quiere sustituir todo, por eso yo Que la ella lo uso haga como todo. hay tareas que me facilita, hay cosas que me va a facilitar, como cuando tú tienes la visión correcta de cómo utilizarla, es de beneficio. Pero cuando tú lo utilizas negativamente, es como, yo estoy en la misma, mi postura es a favor de la IA, pero una de las posturas que también marco, que ahora mismo se está usando mucho, es para hacer memes, para hacer eso. Eso es una pérdida de recursos, de servidores, de procesadores. Y Fotitos de superhéroe. no quiero decir- Contexto para la gente que nos ve. Sí, chiste interno. Fue que nosotros le hicimos la pregunta a los diferentes IA de que nos creara un superhéroe con 3 superpoderes diferentes y que nos creara la imagen. El mío, como es el menos utilizado, entiendo que de los 3, yo a pesar de que soy el más joven, soy el menos que lo uso, pero el mío tomó casi 2 días en hacer una imagen. Pero entonces, el día que lo hicimos, me daba error en la imagen. So, es por eso. Sí, pero esos son otros 20 pesos. Sí, pero cuando tú ves que o sea, todos los beneficios que en realidad tiene y que pueden aportar a la sociedad, y nos enfocamos en que ahora yo hago videitos de poniéndome en el cuerpo de Roman Reigns, de cualquier famoso, y tú dices, Sí. ¿qué es esto? O sea, como que estoy usando recursos que de verdad tienen un impacto que pueden cambiar la sociedad para bien. O sea, Estamos es que si lo comparamos con eso, nosotros hicimos vamos a traerlo otra vez,
lo de los superhéroes, pero yo también lo he estado aprendiendo a utilizar porque, como mencioné en el video, que refresco unos conocimientos porque quiero programar algo. Yo utilicé la IA para que me ayudara y terminé creando 170 líneas de codificación Ujú. y la aplicación que yo quiero hacer todavía no está terminada. Sí, Pero me aceleró el proceso, o sea, yo tenía ya 25 líneas y de 25 brinqué a 170. sí. Y la realidad creo que lo que nos va a salvar aquí es no perder la perspectiva que precisamente, a pesar de que podemos considerar que es más inteligente que un humano, Ujú. que es más rápido que un humano y puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Que cálculos y demás, que nosotros humanamente no podríamos hacer, sigue siendo creación humana, o sea, Ujú. que sigue siendo un conjunto de sistemas artificiales, este, que siguen siendo controlados por una mente humana. Así que también entrar quizás en este debate o en estos argumentos de si es buena o es mala, pues miren, realmente como famosamente se dice el Es cuento del como tú lo cuchillo. utilizas. El cuchillo puede servir para picar el pan, puede servir para hacer una cirugía y puede servir también para matar. Pero realmente, si eso es artificial y es creado por mente humana, realmente lo que debemos tener en juicio es el uso que le está dando el humano con relación a eso. Y volvemos a lo mismo. Si hay parámetros legales, si hay parámetros morales, si hay parámetros espirituales, que somos nosotros mismos los que los ponemos. ¿Sabes? Yo, si no deseo que haya un útero artificial creando bebés a través de un útero artificial, entonces nosotros somos los que le ponemos el stop, porque quien tuvo la idea fue un humano, no la inteligencia artificial, necesariamente. Y porque quien lo lleva a cabo todo, volvemos a lo mismo, es la mente humana. Que en algún momento la inteligencia artificial llegue a cobrar conciencia o no, eso no lo sabemos, ¿verdad? Porque estamos, volvemos a lo mismo, demasiado ajenos al tema y eso posiblemente está demasiado avanzado para nuestro conocimiento. Nosotros no somos expertos en el tema tampoco, pero simplemente lo que queremos es darle esa chispa, ¿verdad? Esa inquietud, crear esa inquietud en ti de que te puedas evaluar ahora mismo y decir, ok, ¿qué tanto yo sé del tema? ¿Qué responsable me estoy haciendo sobre el tema? Y cómo yo puedo ser efectivo para mí, ¿verdad? Y para la gente que está alrededor. Así que eso, yo no voy a decir más nada. Ya creo que he concluido con broche de oro este episodio. Sí, yo creo que hasta aquí yo esta conversación. Es hora que le demos fin. Y ya saben, estamos a favor, pero utilizándolo con conciencia. Con conciencia. Así que si te pareció excelente este video, danos like, share y comenta. Estamos dispuestos a argumentar. Nos gusta la controversia de los argumentos. Quiero argumentar. Y recuerden, cero miedo. Pero miedo. Caput. Bye. Capichi. Piensen out.